En Radio Intereconomía, Pulso Geopolítico. Análisis sobre los nuevos desafíos mundiales. Presenta Rafa Jiménez. Bienvenidos al Pulso Geopolítico de Intereconomía. La deriva que experimenta la democracia en Estados Unidos, autoproclamada faro y decana de las democracias modernas, plantea interrogantes profundos sobre este sistema político en el siglo XXI en el ámbito global. La política de Donald Trump al frente por segunda vez de la Casa Blanca no es un suceso aislado, no es casual, merece interpretación, reflexión. Es un síntoma de tensiones subyacentes que están siendo exacerbadas por una nueva ola de pensamiento radical, por la influencia de una tecnoligarquía con una visión particular del orden social y político. La cada vez mayor presencia, mayor peso de figuras controvertidas como Curtis Yarvin y la revitalización de la ideología neorreaccionaria son especialmente preocupantes. La afirmación de Yarvin de que el conservador es poco efectivo por definición, porque su objetivo es hacer que la democracia funcione, revela, deja claro su profundo desprecio sobre la democracia representativa y su capacidad de abordar los problemas para estos pensadores. Piensan que ya no es útil, que no responde a las necesidades de esta sociedad. Y es que esos neorreaccionarios, con su rechazo a la ilustración, al liberalismo, al igualitarismo, apuestan por una suerte de aceleracionismo, provocación deliberada de tensiones para así forzar un cambio de régimen. Siempre se ha dicho que los cambios de régimen vienen por revoluciones habitualmente cruentas, derramándose sangre. En este caso no se llega a ese extremo, pero se quiere provocar una suerte de convulsiones sociales que permitan acelerar ese proceso y romper así de manera importante, fundamental, con los valores que sustentan las democracias occidentales desde el siglo XVIII. En contraste con esta visión disruptiva, la herencia democrática del Estado de Derecho, la que surgió de las revoluciones del siglo XVIII, se basa en la soberanía popular, la separación de poderes, el Estado de Derecho, de derechos individuales e igualdad ante la ley. El hecho es que el Estado-nación, como marco político que ha predominado hasta ahora, ha proporcionado en mayor o menor medida y según por barrios, un espacio de legitimidad, de cohesión para ejercer la democracia, construyendo instituciones y garantizando derechos sociales, pero tiene lagunas, tiene países que no lo han podido disfrutar, tiene colectivos que no se sienten representados y figuras como Peter Thiel y Elon Musk que simpatizan con algunas de las tesis de ese neorreaccionarios. Sus motivaciones y estrategias pueden ser distintas. Tenemos en Thiel un escéptico sobre la compatibilidad, importante concepto profundo, entre libertad y democracia. Cree que ambas no son compatibles y es cierto que una democracia, un Estado de Derecho, establece normas, pero es que hasta ahora no hemos encontrado una forma en la que no haya normas para convivir. Ahí está el anarquismo. Habría que ahondar en ello. Pero, desde luego, ¿qué proponen estos pensadores? O, por ejemplo, ¿qué ha estado haciendo Elon Musk con su apoyo a los políticos más radicales de Europa? Pues desafiar el statu quo democrático liberal tradicional. Y claro, su poder económico, su influencia en la esfera digital, en tecnologías y herramientas que son básicas para el funcionamiento actual de la sociedad, les otorga una capacidad significativa para moldear la opinión pública, para financiar movimientos políticos que lo que quieren es alterar el orden tradicional. El contraste entre tradición democrática y propuestas radicales de los neorreaccionarios, incluso de estos tecnocráticos, es palpable. La primera busca una mejora gradual a través del debate público y participación ciudadana. La segunda cuestiona la legitimidad misma de la democracia y de esa participación ciudadana. Cuestiona el igualitarismo. Propone modelos alternativos que a menudo evocan jerarquías naturales o sistemas de gobernanza tecnocráticos donde la participación popular se considera ineficiente, incluso perjudicial. Vuelven a un concepto griego de aristocracia, entendiendo literalmente la etimología de las palabras. Aristos, el gobierno de los mejores, cracia el gobierno y aristos los mejores, no nobleza, sino los más dotados. ¿Y quién sería en esta sociedad los más dotados? Pues los empresarios exitosos. Esa es al menos su interpretación. La pregunta fundamental es si este embate contra el orden democrático tradicional va a lograr desarticularlo. No es sencillo, es imposible de saber en este punto. En cualquier caso, lo que estamos viendo es que esas fuerzas que buscan erosionar el orden tradicional podrían ganar terreno. ¿Cómo? Pues erosionando instituciones democráticas. Ya está pasando en Estados Unidos, debilitando derechos sociales. Ya estamos viendo lo que desmantela Trump en Estados Unidos.
favoreciendo modelos de gobernanza autoritarios, disminuyendo libertades individuales y consiguiendo así una polarización social y política mayores. También puede suceder que tengamos una realidad mixta en la que la democracia siguiera estando, pero cambiada, incorporando, por ejemplo, elementos de participación más directa para ganar legitimidad, renegociando el contrato social. En cualquier caso, esto admite un matiz muy amplio de entregas y de concesiones y finalmente podría no descartarse una reafirmación de los valores democráticos tradicionales, porque al final hay una sociedad civil tradicional que sigue resistiendo y defiende las instituciones, son actores políticos comprometidos e incluso una renovación del pensamiento liberal tradicional podría frenar esta deriva antidemocrática. En cualquier caso, el individuo, al final, podría salir perdiendo si no se defiende activamente el marco de derechos y libertades que, no olvidemos, ha costado siglos construir. Estos modelos alternativos que priorizan eficiencia, estabilidad, sobre participación e igualdad, pueden tener ventajas, pero también llevan riesgos, como la disminución, como digo, de los derechos individuales y menor capacidad de cada uno de nosotros, de los ciudadanos, para influir en decisiones que afectan a nuestras vidas. ¿Cómo podemos intentar conseguir un equilibrio? Pues teniendo en cuenta que el futuro de los derechos del individuo en el siglo XXI va a depender de la capacidad de la sociedad para comprender, para responder estos desafíos que estamos viendo se están sufriendo por parte de actores verdaderamente poderosos de los esquemas de poder políticos mundiales. La vigilancia constante, el debate público informado, saber qué es lo que hay, qué es lo que se defiende, qué es lo que impulsa a quienes nos gobiernan y el compromiso de los valores con los valores de cada sociedad son esenciales para asegurar la buena evolución. Eso sí, hay otro melón que ahora no toca abrir, pero que es clave. Hay que darle la vuelta a la capacidad que otorgamos en nuestras sociedades a quienes quieren destruirlas desde dentro, a quienes se aprovechan de las garantías que otorgan y ellos no respetan para imponer modelos legales o de convivencia medievales. Eso daría para hablar mucho, mucho más. Y si no, nos estamos autodestruyendo, lo queramos ver o no. Ahora vamos a hacer una pequeña parada. A la vuelta, noticias en forma de titulares que elabora Blanca del Tronco. No se vayan, sigue Pulso Geopolítico. ¿Sabías que tu rostro merece cuidados especiales? En Somine te ofrecemos cosmética facial vegana y dermatológicamente probada, con ingredientes como ácido hialurónico, niacinamida, vitamina C y retinol para una piel radiante y rejuvenecida. Transforma tu rutina facial. Visítanos en sominecosmética.com y siente la diferencia. Somine, la belleza comienza con una piel cuidada. Si has sufrido violencia sexual, llama al 900-599-316. En el Centro de Crisis 24 Horas de la Comunidad de Madrid te ofrecemos atención psicológica, asistencia jurídica y apoyo social, siempre disponibles para ayudarte. 900-599-316. No importa la hora ni el día, estamos siempre para ti. Campaña financiada por la Unión Europea Next Generation, Plan de Recuperación Gobierno de España, Comunidad de Madrid. El 15 de junio Las Ventas vivirá una de las grandes citas de la temporada. Corrida de toros in memoriam de Victorino Martín, con los toros de esta ganadería legendaria para Paco Ureña, Emilio de Justo y Borja Jiménez. Compra ya tus entradas en las-ventas.com. Atención inversor, únete al club de inversión de Grupos Eneas. Estamos especializados en la compra, reforma y venta de inmuebles y otros activos, ofreciendo rentabilidades muy atractivas. Coinvierte con nosotros. 91 639 0347. Grupos Eneas, tu aliado en la inversión. Si eres emprendedor, profesional o empresario y quieres estar al día en los temas que afectan a tu empresa, Cultura Emprende es tu programa. De la mano de Alejandra Rompedrique, Víctor Delgado y Ángel Calvo Mañas, conocerás las experiencias de otros empresarios y estarás al día en marketing, formación, tecnología, fiscalidad, eventos y más. Los viernes de 6 a 7 de la tarde en Radio Intereconomía. En Radio Intereconomía, Pulso Geopolítico. Presenta Rafa Jiménez.
Vamos ya con las noticias más relevantes del ámbito internacional en forma de titulares que elabora Blanca del Tronco. Blanca, bienvenida, buenas tardes. Buenas tardes. Se incrementan las tensiones comerciales entre Estados Unidos y sus socios. El aumento del 25% en los aranceles al sector automotriz por parte de Estados Unidos intensifica las tensiones comerciales con sus principales socios, que ya están advirtiendo de posibles represalias, pese a que Bruselas asegura que sigue dejando abierta la puerta de las soluciones negociadas. Trump redobla, entre tanto, sus amenazas contra Canadá y contra la Unión Europea. Advierte de que está dispuesto a imponerles aranceles a gran escala si ambos colaboran económicamente para perjudicar a Estados Unidos. El comisario de Comercio de la Unión Europea, Maroš Šefčovič, inicia, entre tanto, una visita de 2 días a China con perspectivas de un posible acercamiento entre Pekín y Bruselas, propiciado por la llegada de Donald Trump. En París, reunión este jueves de la coalición de voluntarios. Reunión convocada por el presidente francés Emmanuel Macron y que cuenta con la participación del presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. También asisten el canciller alemán Olaf Scholz, el premier británico Keir Starmer y el presidente del gobierno Pedro Sánchez. Israel continúa con su ofensiva en Gaza. Se cumplen 10 días desde que Israel dio por roto el alto el fuego en Gaza y continúan los ataques aéreos y las operaciones terrestres, en los que han muerto más de 800 palestinos y más de 1.700 han resultado heridos. El Parlamento israelí ha aprobado además una polémica reforma cuya votación ha sido boicoteada por la oposición, por la que el nombramiento del Poder Judicial queda supeditado a fuerzas políticas. Cambiamos de continente porque la secretaria de Seguridad Nacional e Interior de Estados Unidos visita Colombia. Lo hace como parte de una gira latinoamericana durante la cual se reunirá en Bogotá con el presidente Gustavo Petro y con sus ministros de Relaciones Exteriores y de Defensa, así como con otros funcionarios con quienes hablará de asuntos de migración y de seguridad regional. Marco Rubio, por su parte, viaja a Guyana y Surinam, donde se reunirá con ambos presidentes en el marco de la gira que el secretario de Estado de Estados Unidos ha iniciado por el Caribe para abordar, entre otras cuestiones, la inmigración, cómo combatir el crimen transnacional y el contrabando. Ahora ponemos el foco en África, que lamentablemente tiene varios conflictos en marcha. En Sudán, el ejército intenta terminar con los últimos focos de resistencia. Resistencia de las fuerzas de apoyo rápido en algunos barrios residenciales del sur de Jartum, después de obtener una simbólica histórica victoria militar en casi 2 años de conflicto con la captura de la capital. Mientras, y en el Congo, el Consejo de Seguridad debate la situación política y humanitaria en la República Democrática del Congo en medio de una guerra no declarada con su vecina Ruanda. 2 meses después de la toma de la estratégica ciudad de Goma por el rebelde Movimiento 23 de marzo, el conflicto en el este de la República Democrática del Congo sigue enquistado pese a los esfuerzos diplomáticos de organizaciones regionales que intentan buscar una solución. Y de nuevo salto a América. Bolsonaro espera la aprobación de una amnistía que le permita disputar las elecciones presidenciales de 2026. El expresidente brasileño Jair Bolsonaro redobla su apuesta por la aprobación en el Congreso de una amnistía que le permita disputar las presidenciales de 2026, después de que la Corte Suprema decidiera enjuiciarlo por supuestamente liderar un intento de golpe de Estado contra el actual presidente Luis Ignacio Lula da Silva en 2023. En Radio Intereconomía, Pulso Geopolítico. Noticias internacionales que ahora ampliamos, Blanca. Bruselas analizará con precisión los aranceles que Estados Unidos ha anunciado contra el sector del automóvil y responderá en consecuencia. Así lo ha dicho la vicepresidenta de la Comisión Europea y comisaria de Competencia, Teresa Rivera. Creo que es perjudicial para los consumidores y para la industria, pero por supuesto tendremos que cuidar nuestros propios intereses como europeos. Colaboraremos con el sector para garantizar que esto sea viable para nuestras empresas. Necesitamos, dice Rivera, ver cómo concretan sus planes y asegurarnos de que responderemos en consecuencia. En la misma línea se pronunció, nada más conocer la noticia, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, asegura que lamenta profundamente la decisión de Trump. Los aranceles, dice la jefa del Ejecutivo Comunitario, son impuestos malos para las empresas y peores, dice, para los consumidores, tanto en Estados Unidos como en Europa. En un mensaje en X, von der Leyen asegura que la Unión Europea seguirá buscando soluciones negociadas y salvaguardando al mismo tiempo, dice, sus intereses económicos. De momento, la Comisión Europea quiere esperar a mediados de abril para activar su respuesta a los aranceles ante Trump al aluminio y al acero europeos, que ya están en vigor, para dar más margen a la negociación con Washington. Aranceles del 25% al sector del automóvil con un impacto limitado, eso sí, en España. Paloma Arnaldos.
Respuesta conjunta y unificada de la Unión Europea es la apuesta del ministro de Economía, Carlos Cuerpo, en respuesta a los nuevos aranceles anunciados por Estados Unidos al sector del automóvil, aunque reconoce que prefiere encontrar una solución negociada entre ambas partes. Desde luego, lo que queremos y lo que estamos promoviendo es una respuesta conjunta y unificada a nivel europeo. Esto es importantísimo. Tenemos que ser conscientes desde Europa, lanzar ese mensaje de positivo, de querer llegar a acuerdos en esta materia, igual que en el resto de materias comerciales con Estados Unidos, pero, y este pero es importante, no vamos a ser ingenuos, vamos a responder en la justa medida, de manera, por supuesto, ágil, de manera también proporcional a las medidas que se vayan imponiendo, porque además tenemos las herramientas para hacerlo. Y es que Cuerpo lamenta la imposición de aranceles porque dice tienen efectos negativos para todos. Lamentar el anuncio de los aranceles que realizó ayer la administración americana. Estamos convencidos de que esta no es la solución para el sector, ni en Estados Unidos ni en el resto del mundo, ¿no? El sector se enfrenta a retos estructurales de medio y largo plazo y desde luego que con medidas como esta no se va a contribuir a que salga adelante. Para nosotros, ya lo hemos venido diciendo desde hace muchos meses, este tipo de medidas, una carrera de medidas proteccionistas, solo va a tener efectos o impacto negativo para todos, empezando para el país que las impone. De hecho, ya hay análisis que hablan de un impacto en precios para los consumidores americanos derivados de estas medidas, de estos aranceles a los vehículos. Y precisamente en cuanto al impacto que los aranceles del 25% a los automóviles tendrá en el sector del motor en España, el ministro lo limita. La exposición, dice, es poca. Desde España lo que estamos es, por supuesto, exposición del sector. Sabemos que la exposición directa del sector, incluyendo no solo los vehículos que van directos, sino también los componentes, que ya sabéis que España es líder mundial en producción de componentes para el sector del automóvil. Estamos hablando en torno al 1-2% del total de las exportaciones, es decir, que esta exposición directa sería limitada. A pesar de esta baja exposición, el ministro ha anunciado que, al igual que se ha hecho con el acero, el aluminio o el vino, se reunirá con el sector de manera urgente para hacer una valoración de impacto de estas medidas y de posibles soluciones a futuro para seguir acompañándoles, ha dicho, en todo este camino. En España el impacto, dice el ministro, es limitado, pero no así en otros países. Los más afectados son México, Japón, Corea del Sur, Canadá y Alemania. Los fabricantes más expuestos: General Motors, Toyota, Mazda, Hyundai, Kia, Nissan, Volkswagen, BMW, Mercedes y Subaru. Tesla, propiedad de Elon Musk, ha cancelado recientemente el proyecto de construcción de una gigafactoría en México. Pepe Bainates, director de bolsas y futuros.com. Yo creo que esto le puede afectar mucho, ¿no? Estos aranceles sobre todo los coches alemanes, ¿no? Hemos visto caídas fuertes hoy en BMW, en Mercedes, Volkswagen, en todos, ¿no? El problema está que estaban ahí en una situación en la que parece que querían reaccionar, se habían acercado a la media 200, incluso la habían superado, y ahora esto es un jarro de agua fría que es posible que les cueste mucho de superar. Desde China, entre tanto, aseguran que no hay ganadores en una guerra comercial. El gigante asiático rechaza además la propuesta de Donald Trump de hacer concesiones aduaneras a cambio de un acuerdo en TikTok. Rubén Gil. Trump sigue teniendo en el visor la red social china TikTok y espera llegar a algún tipo de trato sobre su propiedad, aunque sabe que será necesario contar con la aprobación de Pekín. Por eso el presidente estadounidense ha planteado la posibilidad de rebajar los aranceles impuestos a las importaciones procedentes de China a cambio de la cooperación de las autoridades chinas. Y China tendrá que desempeñar un papel en esto, posiblemente en forma de aprobación. Y creo que lo harán. Tal vez les dé una pequeña reducción de aranceles o algo para lograrlo, porque cada punto de los aranceles vale más dinero que TikTok. Cada punto de arancel es mucho más grande que TikTok. Y TikTok es grande, pero una rebaja de un punto de los aranceles vale más. Entonces, para lograr que China acepte, tal vez le reduciría sus aranceles. China ya ha rechazado esta propuesta de Trump y avisa al presidente estadounidense de que no hay ganadores en una guerra comercial. Y hoy a París han acudido 31 delegaciones de países europeos y miembros de la OTAN en el marco de la coalición de voluntarios con el objetivo de conocer la ayuda a Ucrania en el corto plazo y la posibilidad de enviar tropas voluntarias una vez firmado el alto el fuego. Por el momento, Keir Starmer ha avanzado que la cumbre ha dejado clara la postura de apoyo a Ucrania por parte de los asistentes. Pablo Llanone.
Junto al líder británico, Zelensky ha avanzado que hay una voz común sobre la posición bélica de Rusia, que todavía no está dispuesta a la paz, mientras exige que Europa y Estados Unidos levanten sanciones económicas. El presidente ucraniano pide que esto no pase, en la misma línea que Olaf Scholz y Keir Starmer, y de hecho pide más sanciones. Esto es todo lo que sabemos de una cumbre que ha durado 3 horas y sobre la que habrá una rueda de prensa en la que Macron responderá preguntas durante las próximas horas. En ella se revelará si hay más países que vayan a sumarse a Reino Unido y Francia en esa coalición de voluntarios, que de momento pretende enviar a 20.000 soldados al suelo ucraniano una vez se alcance una paz hipotética. Desde Rusia, el Kremlin observa este silencioso encuentro y la portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores ruso, María Zakharova, ha advertido de que si se llegase a enviar esta coalición podría tener lugar un enfrentamiento directo entre Rusia y la OTAN. Londres y París, dice, siguen elaborando planes de intervención militar en Ucrania y acusando a los países europeos de disfrazar todo esto como una especie de misión de paz. Por lo pronto, en la cumbre solo tenemos noticias de lo que pasará en el corto plazo, con el apoyo armamentístico de Suecia, que según fuentes cercanas al Elíseo, se ha comprometido a fortalecer la posición de Ucrania mediante apoyo militar, acelerando su rearme. La postura de Sánchez durante esta cumbre es una incógnita, pero en X ha avanzado su intención de reafirmar su apoyo inquebrantable al pueblo ucraniano. Europa, dicen, formará parte de la solución. Europa y no Estados Unidos, cuya ausencia notoria Macron ha tratado de aliviar, hablando con Trump antes de la reunión con el objetivo de no excluir a Washington del aporte de ayudas armamentísticas. El plano más importante del último Consejo Europeo fue el enfoque de la paz por la fuerza y es el que seguimos manteniendo, y de ahí el debate que acabamos de mantener, que continuaremos más tarde, y luego la cumbre que celebraremos mañana para construir esta pieza sólida y duradera para Ucrania y para Europa, que nos permitirá abordar varios puntos. En primer lugar, el apoyo inmediato a Ucrania. Debemos seguir haciéndolo, es necesario continuar la resistencia, y hoy he podido anunciar 2.000 millones de euros de apoyo militar adicional de Francia a Ucrania. De esta manera, Macron sigue encabezando el apoyo a Ucrania dentro de la Unión Europea con esa promesa, con esa entrega de 2.000 millones de euros en ayuda militar en el corto plazo. El presidente francés también insistió ayer en que la parte ucraniana está dispuesta a la paz después de lo hablado en Jeddah y que la pelota sigue en el tejado de Rusia, que por lo pronto, dice Zelensky, solo quiere más concesiones. Y hoy se cumplen 10 días desde la ruptura del alto el fuego en Gaza. La cifra de fallecidos desde ese momento ha subido a 830 y por primera vez en mucho tiempo la población palestina se ha desligado del grupo chiita mediante una manifestación pidiendo su fin. En Pablo Llanone. De esas 830 muertes registradas en Palestina, 30 han tenido lugar en las últimas 24 horas, según un informe de las Naciones Unidas. Ante este recrudecimiento de la violencia y la debilidad de Hamás, los palestinos llevan días manifestándose en las calles. Entre tanto, Netanyahu afirma que los combates en Gaza continúan y que cuanto más persista Hamás en su negativa a liberar a rehenes, más poderosa será la operación encubierta que se llevará a cabo, y ha llegado a amenazar con ocupar todo Gaza. Palabras que pronunciaba en la Knesset o el Parlamento hebreo, donde también ayer se discutía la posibilidad de una polémica ley para aumentar el control político sobre los nombramientos judiciales. Hoy se ha sacado adelante, permitiendo en consecuencia un aumento del poder político sobre el proceso de nombramientos judiciales en Israel. La legislación elimina a los 2 representantes del Colegio de Abogados de Israel, que actualmente forman parte del Comité de Selección Judicial de 9 miembros, que realiza todos los nombramientos, y los reemplazan con un abogado que será elegido directamente por la coalición y otro elegido por la oposición. También otorga a los representantes políticos de la coalición, la oposición y el Poder Judicial del Comité de Selección Judicial el poder de veto sobre los nombramientos de tribunales inferiores. Esto a diferencia del sistema actual, donde ninguna de las partes tiene derecho a este veto. Además, eliminará cualquier influencia de los 3 jueces del comité sobre los nombramientos para el Tribunal Supremo, al tiempo que otorga poder de veto a la coalición y la oposición. En Radio Intereconomía, Pulso Geopolítico.
Afrontamos ahora esa visión casi pedagógica sobre todas las cabeceras relevantes del ámbito internacional, las noticias más importantes y cómo nos las cuentan, qué sesgo tiene cada una de ellas. Lo desarrolla cada día para nosotros Pablo Llanone. Pablo, bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes. Continúan los incendios en Corea del Sur. Comenzamos en Extremo Oriente. The Guardian, desde las Islas Británicas, nos dice que son los mayores registrados y relaciona estos sucesos con la dura realidad de la crisis climática. Las zonas afectadas han recibido solo la mitad de las precipitaciones medias de esta temporada, mientras que el país ha sufrido más del doble de incendios este año que el año pasado. Más de 36.000 hectáreas han quedado carbonizadas o siguen ardiendo en el mayor incendio que comenzó en el condado central de Uiseong, convirtiéndolo en el mayor incendio forestal en la historia de Corea del Sur. Unas 37.000 personas han sido desplazadas, según la agencia de noticias Yonhap. Desde el Global Times, medio chino, no se pone precisamente demasiado el foco en los incendios de Corea, y eso a pesar del compromiso, al menos nominal, de Pekín con los acuerdos de París. Hablar de Pekín o de Global Times es casi lo mismo por la alineación, y por eso es sorprendente que el medio no hable de estos incendios cuando sí lo hace de la declaración conjunta de la República Popular China y la República Francesa sobre el cambio climático con motivo del 10º aniversario del Acuerdo de París. Ambas partes en esta declaración promueven la eficiencia energética, la descarbonización y la eliminación gradual de los combustibles fósiles de manera equitativa. Se coordinarán esfuerzos hacia la COP30, apoyando a Brasil y fortaleciendo las contribuciones nacionales para alcanzar los objetivos climáticos internacionales, y se avanzará en la financiación climática, un tema, por cierto, bastante escabroso teniendo en cuenta la posición de China. Y es que Pekín insiste en ser denominado país emergente a pesar de que es la segunda economía del mundo, una denominación esta que dentro del marco del Acuerdo de París le permite recibir dinero de otros países desarrollados en lugar de enviarlo, por su parte, de ser contribuyente a los que están en vías de desarrollo. Otro país que es considerado precisamente en vías de desarrollo es India, y eso también a pesar de ser otra potencia tanto demográfica como económica. Aquí, Nueva Delhi sigue estrechando lazos con Vladimir Putin, y nos lo cuenta así Pablo, Russia Today. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, ha aceptado la invitación del jefe del gobierno indio, Narendra Modi, para visitar la India. Según el ministro de Exteriores ruso, Sergei Lavrov, es simbólico que el primer ministro Narendra Modi viajase a Rusia en su primera visita al extranjero después de su reelección el año pasado. Ahora dice, es nuestro turno. Y miramos hacia Polonia, donde se ha introducido una ley que permite la suspensión del derecho de asilo. Una medida sin duda controvertida. Pablo, ¿cómo nos cuentan los medios alemanes esta decisión? Desde el Spiegel, de corte progresista, se comenta que Polonia lleva meses planeando restringir el derecho a solicitar asilo para limitar la migración desde Bielorrusia. Desde allí, miles de refugiados intentan cruzar la frontera fuertemente fortificada con un apoyo apenas disimulado de las autoridades bielorrusas. Polonia acusa a Bielorrusia y Rusia de intentar deliberadamente desestabilizar la Unión Europea y establecer una zona de amortiguación en junio de 2024. Desde Bild, más conservador, se hace énfasis en que en diciembre la Comisión Europea ya declaró que los Estados miembros fronterizos con Rusia y con Bielorrusia podrían, en su caso, restringir el derecho de asilo si Moscú y Minsk utilizaran a los migrantes como arma. Polonia en particular había exigido medidas a Bruselas debido al aumento significativo de este número de migrantes. Tusk advirtió en octubre de 2024 que Rusia y sus aliados estaban utilizando a los migrantes para desestabilizar a la UE. Habló de una guerra híbrida. Y la cobertura de los ataques entre hutíes y estadounidenses se encoge en la prensa internacional, Pablo, aunque subsiste en los rotativos regionales. The Jerusalem Post dice que los ataques estadounidenses causan grandes pérdidas entre los hutíes. En total, Estados Unidos ha llevado a cabo ataques en 8 de las 21 gobernaciones de Yemen. Y de momento no parece que vayan a cesar, ya que según un informe, el ejército estadounidense no ha hecho más que intensificar sus ataques aéreos contra bases, instalaciones y centros de mando de la milicia hutí en su principal bastión, es decir, la gobernación de Sada, en el norte de Yemen. Entre tanto, Al Jazeera informa de que los hutíes afirman haber llevado a cabo ataques contra buques de guerra estadounidenses en el Mar Rojo y haber lanzado drones contra instalaciones militares en Israel. Desde Caja Rural queremos apoyar a quienes permanecen aquí y depositan su confianza en nosotros por cercanía, eficacia, profesionalidad y compromiso con nuestra tierra. Caja Rural de Zamora.
Gente como tú. En Finaccess Value queremos ayudarte a conseguir tus objetivos financieros. Finaccess Value, gestión de patrimonios centrados en la prudencia y la gestión del riesgo. Un enfoque global y más de 20 años del grupo Finaccess nos avalan. Más información en finaccessvalue.es y en el 91 737 4114. Finaccess Value, agencia de valores, figura inscrita en CNMV con el número 301. ¿Tu vehículo es tu herramienta de trabajo? Alquiver es el renting realmente flexible. La solución para tener tu vehículo siempre operativo y con todos los servicios en una cuota mensual fija, sin permanencias ni sorpresas. Alquiver, la compañía pionera con la más completa gama de vehículos de renting flexible para empresas en España. Infórmate en el 900 700 009 o en alquiver.es. Si eres emprendedor, profesional o empresario y quieres estar al día en los temas que afectan a tu empresa, Cultura Emprende es tu programa. De la mano de Alejandra Rompedrique, Víctor Delgado y Ángel Calvo Mañas, conocerás las experiencias de otros empresarios y estarás al día en marketing, formación, tecnología, fiscalidad, eventos y más. Los viernes de 6 a 7 de la tarde en Radio Intereconomía. En Radio Intereconomía, Pulso Geopolítico. Es habitual hablar de Asia Menor o si me dicen de Turquía y hablar de cuestiones complicadas que llevan enquistadas desde hace años. No me refiero a nada relacionado con las últimas protestas en el país, sino más bien a un conflicto que tiene mucho y muy largo recorrido detrás, que es el que ha mantenido o mantiene con el pueblo kurdo. Ya sabemos, hay mucho de lo que hablar, lo hemos tratado alguna vez, pero ha habido noticias, ha habido declaraciones nada menos que de Abdallah Öcalan, ha habido también acuerdos de los kurdos del noreste de Siria llegando a un entendimiento para formar parte del nuevo Estado sirio con quienes gobiernan en Damasco. Vuelve a haber noticias de los kurdos y es un empeño personal casi no dejar caer en el olvido lo que sucede con este pueblo que ya sabemos, al menos en mi opinión, es uno de los más traicionados por las grandes potencias desde el siglo XX. Promesas incumplidas y un gran pueblo con muchos millones de personas que no tiene territorio propio. Para hablar de ello, ¿qué hemos hecho? Pues invitar a Sara Núñez de Prado, profesora de Historia del Mundo Actual en la Universidad Rey Juan Carlos. Sara, es un placer tenerte de nuevo aquí. Muchas gracias. Es un placer para mí. Gracias a vosotros. Decía al comienzo, en declaraciones de Öcalan, no vamos a ponernos a recordar, pero madre mía, su liderazgo en el PKK, cómo fue detenido, la prisión de máxima seguridad y los años que lleva entre rejas. La condena a muerte después es tremendo. Cambiada por la perpetua. ¿Y por qué, en qué contexto político, social o del conflicto se da estas declaraciones? ¿Ahora mismo te refieres? Sí. El contexto que se da ahora es lo que está pasando en Oriente Medio. O sea, tenemos a Siria, tenemos a Israel y también tenemos a Turquía, que quiere ser, pues, digamos, un protagonista de primer nivel en toda en todo este mare magnum, porque no es otra cosa. Además, bueno, está también su neo-otomanismo, qué difícil la palabrita. Sí. Y todo ese contexto internacional que se está viviendo en ese momento y en el que Turquía quiere y está teniendo un papel predominante. Claro, ese es el contexto global, pero yo quiero saber por qué, o quiero intuir por qué Öcalan declara que se acaba la lucha armada o que la apuesta, ¿por qué? ¿Qué le empuja? La situación en Siria, básicamente la zona de Rojava. Aquí hay dos interpretaciones. Los que por un lado te pueden decir que el acuerdo que han llegado los kurdos sirios con el gobierno de Al-Golani es el fin
de la independencia, de la autonomía kurda en Siria, porque si se van a englobar dentro de lo que es toda la sociedad, pues van a perder esos privilegios que estaban manteniendo dentro de lo que es todo un elemento de guerra, como estaban, pero bueno, que habían conseguido una organización interna más o menos efectiva, etcétera. Eso también afecta a los kurdos iraquíes, no lo olvidemos. Y luego está Turquía, que evidentemente ni le gusta Rojava, ni le gustan los kurdos iraquíes. Entonces es una manera de intentar paliar un poco la situación y probablemente hacer que Turquía no siga militarizando toda esa zona. Claro. Eso, entonces, a Turquía, que en principio tiene una lucha declarada contundente contra el pueblo kurdo o contra las independencias del pueblo kurdo. Ellos los llaman, creo recordar, los turcos de las montañas, ¿no? Los turcos de las montañas. No los reconocen ni como un pueblo separado. ¿Cómo políticamente puede ser aceptado por Ankara, por Erdogan, un movimiento de este tipo que parece una cesión, pero también parece valiente, por lo que dices tú? Porque Öcalan dice, no luchemos más, para intentar salvaguardar esa pseudoautonomía, claro, o ese acuerdo, ¿no? Pero te recuerdo que no es el primero, ya lo hubo en el 2006, estuvieron teniendo negociaciones que duraron hasta el 2011, luego han tenido negociaciones entre el 13 y el 15, y ahora a finales del 24, pues nuevamente hay una nueva oportunidad. La situación de Erdogan ahora es bastante más frágil también que la que era en los años anteriores, sobre todo en la del 6, que todavía, pues tenía la Unión Europea mucho más cercana, tenía mucho más interés en entrar en la Unión Europea del que tiene ahora. Entonces ahora la fragilidad de Erdogan, de alguna manera que la tiene, pues le está llevando a realizar teóricamente determinadas concesiones, pero tampoco en la práctica, es decir, no ha prometido nada, como tampoco Öcalan ha dicho nada de lo que le exigían que dijera. Entonces esto es más un juego de ajedrez que una realidad. Entonces, por ponernos del otro lado, del PKK, les puede haber sentado mal, les puede haber resistencias a las declaraciones de Öcalan, que al final nominalmente por lo menos sigue siendo su jefe, ¿no? O por lo menos una figura de autoridad. Y además es un partido muy, muy, muy jerárquico. Entonces, en principio, lo que dice Apo o lo que dice Öcalan va a misa, o sea, no es discutible. Lo que pasa que esa es la teoría, pero también piensa que el PKK tiene muchos grupúsculos en otros lugares, claro. No es únicamente el PKK turco. Está el sirio, está el iraquí y otros muchos pequeñitos que también de alguna manera dependen. Pero vamos, en principio se supone que todavía Öcalan sigue siendo el jefe y todavía se aceptan sus decisiones. Sara, si realmente fuera efectivo, si por lo que decimos, ¿no? Si fuera más que un movimiento estratégico, si realmente el PKK dejara la lucha armada, ¿qué alternativas o qué recursos tendrían los kurdos para conseguir sus reivindicaciones? ¿Sería renunciar a sus reivindicaciones? Un Estado kurdo, si es lo que me estás diciendo, no lo van a conseguir jamás. Podrían conseguir una cierta autonomía como la que han tenido en Irak, como la que han tenido en Rojava, pero un Estado kurdo al día de hoy y como está la situación, teniendo a Israel como lo tenemos, a Turquía como está, para mí es una quimera. Has hablado, nos has contado, es un hecho, se lo hemos contado nosotros también a nuestros oyentes, que Erdogan tiene un momento político complicado. ¿Esto cómo viene a influir en su situación? Porque sabemos lo que está pasando con Imamoglu, sabemos que se le quitó el título universitario que era necesario para presentarse a presidente, qué casualidad, justo antes de tal, que se le dice que tiene connivencia con terroristas, con el PKK. Eso ya se lo ha quitado. ¿Ya se lo ha quitado? Eso último, o sea, ya no está dentro de los delitos que se le imputan, es la corrupción. Ahora el que se le imputa, básicamente. Es tremendo, pero entonces políticamente, ¿qué, el punto de Erdogan respecto de todo esto, o sea, le viene mal? Es que Erdogan ya no es el líder indiscutible que era antes. Además, hay una cosa que tradicionalmente, que no se dice, pero es que antes Erdogan era primer ministro y tenía un presidente al que descargarle culpas. Ahora Erdogan es presidente, había tenido un primer ministro al que descargarle culpas, pero ya no lo tiene. Ahora lo bueno, lo malo, depende de él en última instancia. Y uno de los grandes éxitos políticos de llevar 25 años en el poder es la economía. Y la economía
se le está yendo al suelo últimamente. Entonces, lo que ha sido el gran sustento de Erdogan ahora está empezando a perderlo, con lo cual, tiene que hacer otro tipo de maniobras para seguir manteniéndose en el poder. Y no creo que estas manifestaciones le preocupen demasiado. O sea, lo mismo que pasó en el 13, lo mismo que pasó en el 16. Va a dejarlas pasar y pasarán. ¿Ves en Erdogan una deriva autocrática? Hombre, ligeramente, ¿no? Hombre, yo sí, pero la experta ligeramente, sí. Claro. O sea, no tiene nada que ver el Erdogan que llegó al poder en el 2002 y cómo ha ido cambiando todo, ¿verdad? Pues mira, yo creo que mucha culpa la tiene la Unión Europea, ¿eh? Le ha ido empujando hacia una situación en la que cada vez le ha ido cortando los contrapesos y eso a él le ha ido engrandeciendo cada vez más y bueno, es un político de éxito o ha sido un político de éxito. Si le unes que es un político de éxito, que has tenido un apoyo muy mayoritario de la población, que tus números van bien, etcétera, y por el otro lado estás teniendo que reducir contrapesos a tu poder, pues al final pasa lo que pasa. ¿Tú crees que puede derivar a futuro en un país islámico con visos muy alejados de la Turquía de Ataturk? Yo veía la represión de las manifestaciones y veía un chaval envuelto en una bandera de Ataturk que le estaban dando los policías de Erdogan como si no hubiera un mañana. Y dices, pero si era un símbolo. Ya, pero Ataturk tampoco era un demócrata, Cuidado. No, pero por lo menos sacó el islamismo más radical, ese componente, evolucionó hacia un país laico, ¿no? ¿Pero a qué precio? O sea, eso, y además es que Turquía es un país muy grande, no tiene nada que ver las grandes ciudades, la zona oeste de Turquía con la zona oriental. Como no tiene nada, ahí además está la mayoría de los kurdos también, hay que tenerlo en cuenta. A ver, yo creo que se van a mantener las formas, pero el fondo, pues como las mantiene Putin de alguna manera, o sea, bueno, es que no es por meterme en Rusia, pero estamos manteniendo son unos tipos de democracia que para nosotros a lo mejor no son democracia, pero que son una democracia diferente, por lo menos para ellos. Entonces, mantienes lo que es el esqueleto, pero la carne con la que lo rellenas, pues ya no es la misma. Claro. Oye, por darle algo de tiempo también a Siria, este acuerdo que parece que borra un poco ese Estado pseudo-autónomo o pseudo-Estado autónomo, al final, ¿le viene bien, tú crees, a los kurdos sirios? ¿Pueden consolidar una cierta zona en la que no les den demasiada guerra? No creo. ¿Les viene mal? A ver, si los imbuyes dentro de la propia sociedad, les estás quitando sus diferencias, ¿no? Claro. Efectivamente. Entonces, eso no les puede, pero es muy pronto para decirlo, o sea, el acuerdo todavía, que van a tener participación, que van a estar, pero ni siquiera sabemos qué va a ser de Siria, si se va a convertir en Afganistán o se va a convertir en una Turquía. Entonces no, es muy pronto para... El problema ahora es que si no mantienes tus diferencias, te vas igualando cada vez más. Claro. La ventaja, yo creo que la mencionabas tú antes, es que con este movimiento, al menos en principio o nominalmente, paras un poco ese empuje de las Fuerzas Armadas turcas. Paras la capacidad de Turquía de intervenir en Siria. Claro. Y eso es un elemento importante, que además a Israel le viene muy bien. Claro. Porque no hemos hablado de Israel. Es metido otra variable en la ecuación. Es que esta zona está muy, muy mezclada. Israel no le interesa que Turquía mande en Siria. Es que hay una pugna ahí de geopolítica regional de dos actores que han cobrado una relevancia tremenda, ¿verdad? Y que además han pagado precios muy altos para estar donde están. No lo olvidemos tampoco. Tú ves, bueno, lo has dicho ya, ves imposible un Estado kurdo, pero sabiendo su historia, ¿qué desafíos son los más importantes ahora mismo? Porque sabemos que han tenido también unas ciertas capacidades autónomas, incluso en Irán, pero también muy vulneradas. En Irak, yo creo que ahora mismo, si no me corriges tú, que para eso estás aquí, es el sitio donde quizá están más tranquilos y donde han conseguido una pseudo autonomía y un control de todo. Pero claro,
Los turcos están como están, los kurdo-turcos están como están, los kurdo-sirios están como están. Quizá lo más parecido a un Estado que decíamos que no van a conseguir es lo de Irak, ¿no? Es lo más parecido a una autonomía, no a un Estado. Sí, pero me refiero a algo donde se les respete, donde sean protagonistas. Lo primero que los kurdos tendrían que hacer es ponerse de acuerdo entre ellos. Es decir, históricamente es un pueblo de clanes. Es un pueblo de clanes con muchísimos jefes. Entonces, nunca, porque tú antes decías, Occidente les ha engañado. Sí, pero también se han dejado engañar porque ellos nunca se pusieron de acuerdo. Entonces, cuando estaban negociando Sèvres, Lausanne después, no estaban de acuerdo entre ellos, con lo cual Francia e Inglaterra jugaban, claro, y salieron ganando. Pues yo voy a aprender más sobre el genocidio kurdo, que es uno de tus libros, de Sara Núñez de Prado, profesora de Historia del Mundo Actual de la Universidad Rey Juan Carlos, que es un asunto que me apasiona y que seguro que me voy a ilustrar muy bien con él. Sara, ha sido un placer hablar contigo. Es un placer siempre. Muchas gracias. Un abrazo. Hasta la próxima. Hasta la próxima. En Radio Intereconomía, Pulso Geopolítico. Hablamos ahora de Japón, cuyas capacidades militares han permanecido muy limitadas tras su derrota en la Segunda Guerra Mundial y cuya seguridad y defensa está en gran parte en manos de Estados Unidos, pero que está dejando su tradicional postura de limitar sus fuerzas armadas y se está rearmando. Está inmerso en un proceso contrarreloj acelerado de rearme. Tiene intención de conseguir el 2% del PIB en defensa antes del 27. Va a ir destinada esta inversión, en esencia, a reforzar el carácter defensivo y contraofensivo de las fuerzas japonesas. Lo matizó, de hecho, aquí, al pasar por Pulso Geopolítico hace unos días, el embajador de Japón en España. Se compran, nos dijo, misiles para contraatacar, para desactivar las capacidades de ataque de nuestros enemigos. En cualquier caso, esto es un cambio de paradigma sobre una situación de décadas en un actor fundamental en una sociedad avanzada y además uno de los PIBs más importantes del mundo. De todo ello hablamos ya con Jesús Gil Fuensanta, que es profesor del Máster en Seguridad Internacional de UNIR. Jesús, bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo evalúas, Jesús, ese cambio de política de seguridad de Japón, considerando lo que hemos dicho, esa tradición post-Segunda Guerra Mundial impuesta, claro, a la fuerza Orkan y las nuevas amenazas regionales que hay sobre la mesa? Más que un cambio, se trata de una aceleración de su actual política. Voy a explicar el contexto. Ellos han sufrido, desde la última década larga, varios ataques unilaterales por parte de la República Democrática Popular de Corea, que conocemos en Occidente como Corea del Norte, y han recibido varios misiles en varias islas japonesas, en Kyushu, en Okinawa, en Hokkaido. Entonces, ellos siempre, es cierto, han dependido de los Estados Unidos de América, siguen dependiéndolo. Lo que pasa que con lo que ha sucedido en el último año, que han tenido dos de estos ataques unilaterales por parte de la RDP de Corea del Norte, han comprado más material. Lo habían iniciado la compra de una manera más tibia en los últimos momentos de la administración Biden. Hubo las visitas de Anthony Blinken, por ejemplo, a Tokio, y solamente se trataban de unos cuantos misiles. Pero claro, ahora, con la nueva administración Trump, se ha acelerado. De hecho, gracias a las visitas del Departamento de Estado, se han acelerado compras que podrían ser hasta 4 centenares de misiles intercontinentales del tipo Tomahawk, los más avanzados del planeta. Esta decisión, que parece lógica y que está justificada en principio por unos sucesos como tú muy bien mencionabas, ¿no? Esos misiles que en algunos casos han impactado, en otros casos han sobrevolado por encima de las islas, pero que esa amenaza está ahí, es evidente. Pero ¿tú crees que esta decisión de Japón puede interpretarse en la lógica de la geopolítica regional como una señal de postura ofensiva? Al final, el equilibrio de poder en la región, ¿cómo puede verse afectada por un Japón que ha sido tradicionalmente expansionista y que ahora de repente va a tener 400 Tomahawk? Vamos a ver, Japón fue muy expansionista desde finales del XIX, primera mitad del siglo XX,
Entonces eso ha condicionado mucho siempre las relaciones, no solamente con la península coreana, sino con otros países de la zona, lo que llamamos actualmente ASEAN, una zona muy importante desde el punto de vista económico y que nos interesa, dicho sea de paso, mucho para las inversiones españolas en la zona. Y claro, Japón quiere demostrar con lo que está pasando últimamente que decir, aquí estoy sacando músculo, es una manera de mostrarle también los dientes al llamado líder supremo de la parte norte de la península coreana. Fíjate, hoy mismo Kim Jong-un hablaba de las inversiones en drones, en inteligencia artificial aplicada a la defensa, porque él está continuamente con una retórica belicista, ¿no? Que él justifica asegurando que si no fuera por su capacidad nuclear y si no fuera por esta apuesta, ya estarían invadidos. En cualquier caso, tanto la política de Kim Jong-un como la política de seguridad de Japón pueden desarrollar todavía más una carrera armamentística en la zona o hacernos incurrir en un peligro de conflicto militar en la región. ¿Cómo lo ves? Es cierto, se incrementa el peligro de potencial conflicto. Como bien se decía desde hace varias décadas, justo después de la Segunda Guerra Mundial, cada vez nos vamos acercando mucho más al reloj nuclear de la medianoche. Y esto también viene un poco a tenor de lo que se han dicho los últimos días, las recomendaciones por parte de la Unión Europea de que tenemos que hacernos con una serie de alimentos para sobrevivir una serie de días, etcétera, que por otra parte no me parece mal que se recuerde, pero es una cosa que perfectamente deberían haber insistido desde los inicios de la pandemia, por no decir años A, porque es una retórica un poco en la línea de los años 50. Muchas veces se habla, bueno, estamos en un momento que nos recuerda a mitad de los años 30. No, realmente volvemos a la mentalidad de los años 50. Recordemos, la época de los 50 se inició con la famosa guerra de Corea, en la cual intervinieron potencias de la zona. Por ejemplo, tenemos el caso Estados Unidos, no solamente Estados Unidos, sino República Popular China, Rusia, la Federación Rusa, son siempre grandes jugadores en la zona, y no solamente desde la época de la Guerra de Corea, sino mucho más anteriormente. Es cierto que se contribuye a potenciar la posibilidad de un conflicto. Jesús, nos has sacado tú a colación ahora mismo y es cierto, es fundamental hablar de ellos cuando se habla de la geopolítica de Asia y de Extremo Oriente. ¿Cómo han reaccionado otros países? No hablo ya de ese conflicto al menos beligerante dialécticamente hablando de Corea del Norte y Japón, que ya lo hemos justificado y está ahí, pero ante este rearme de Japón, ¿qué opina Rusia? ¿Qué opina China? Porque son verdaderos, sobre todo China, pesos pesados con la mirada puesta en el Pacífico. Sí, vamos a ver. Japón, a grosso modo, más o menos tiene la población en habitantes de la Federación Rusa. Esto para situar un poco al oyente. Sí. Y Japón vendría a ser como una 9ª parte de lo que es la población de la República Popular China. Es decir, que por cada 9 ciudadanos de la República Popular China habría un japonés. Eso a grosso modo. Pero los japoneses, todos los que los hemos tratado, son uno de los pueblos que más nos llaman la atención del mundo, no solamente del continente asiático. Realmente podría decir que son los verdaderos hijos del sol naciente. Son gente muy especial en el bueno de los sentidos. Son gente que puede tener una gran tendencia y tensión personal a una tendencia al neuroticismo, es decir, una persona obsesionada con el perfeccionismo. Ellos no toman una decisión a la ligera, no son... visto a sus dirigentes, he visto a sus gentes del pueblo medio, y son personas que siempre tienen muy claro reflexionar y hacer una cosa bien pensada antes de hacer desde el plano físico. Entonces, esto es muy interesante, esta decisión que puede parecer un poco acelerada de la noche a la mañana, pero como vengo diciendo y conociendo a los japoneses, no me extrañaría la tuviesen pensada ya desde hace años ya. Sí. Solamente que se está implementando ahora, gracias a ese giro en la administración nueva de Donald John Trump.
Evidentemente tu conocimiento de Japón es tremendo, por eso te llamamos, pero yo que soy aficionado nada más y que me gusta mucho, cuando uno rasca un poquito y ve conceptos como el Geido, ¿no? Ese esfuerzo y ese aprecio por la tarea bien hecha que puede ser en cualquier ámbito, puede ser el más elevado de los científicos o puede ser como esa película que hay de no me acuerdo de qué director occidental, de alguien que limpia baños. Pues hay un arte también, limpiar los baños y limpiarlos bien. Y si lo hago bien, es... Perfect Day, ¿verdad? De Wim Wenders, sí, esa gran película de un par de años. Pero eso caracteriza, ¿verdad?, al japonés, ese perfil, ¿no? Y lo digo, de entrada no son personas agresivas, son personas muy contenidas, tienen una gran lucha interna por ese perfeccionismo. Y es muy difícil que ante una provocación de buenas a primeras te ataquen. Pero claro, deben estar, y con perdón por el término, hasta la cornilla de esos misiles que llegan. El potencial peligro, entonces, lo hacen por demostrar el músculo que tienen. Es decir, nosotros estamos aquí, por favor, no nos ataquen, tenemos suficientes capacidades para defendernos y defender a la zona. Porque hay que tener en cuenta que ellos son un gran socio comercial de muchos países de alrededor. Estaba hablando de la parte de ASEAN. En la parte de ASEAN hay otros grandes aliados de Estados Unidos. Hablamos de Filipinas, hablamos de Tailandia, Singapur, un país mucho más neutro. Son países que tienen una gran actividad económica en la zona. Y estamos hablando del caso de Estados Unidos. Entonces es normal que no solamente quieran defenderse ellos con todos esos Tomahawk, sino defender potencialmente, indirectamente, a todos sus socios comerciales de la zona. Jesús, ¿cómo ha reaccionado la opinión pública japonesa? Sabemos que están muy orgullosos de su país, de su grandeza, pero vienen, sobre todo, todos los que estén ahora mismo en disposición de ser adultos, salvo los más ancianos, vienen de una época en la que se ha consolidado siempre esa contención militar, ese paraguas estadounidense, que les parece un cambio en la política del país y poder invertir de otra manera en defensa. Insisto que ellos no lo ven como un cambio en la política. Para ellos no se inmuta, no hay un cambio por lo que estaba comentando. Simplemente ha habido una aceleración en este momento. Pero es que ellos en su idiosincrasia, ya desde la época feudal, el Japón feudal, el Bushido, contribuye a que pienses que debes estar preparado como el samurái para en cualquier momento él saber cómo atacará y cómo debe atacar, porque será de la manera correcta. Pero yo he dicho que es un pueblo muy contenido, un pueblo muy preparado, y realmente no los veo que ellos aprieten primero el botón. Nos entendemos. Desde luego hay bastante más beligerancia en otros actores de la zona. Desde luego nos vamos quedando sin tiempo, Jesús. Te pido simplemente un pronóstico, ya sé que no hay bola de cristal ni nada, pero ¿vamos a ver conflicto en la zona? ¿O hay posibilidades de que se vaya a ver conflicto en la zona en un periodo corto de tiempo? ¿O esas tensiones son casi de dinámicas, de inercias, de mantenerse mucho tiempo? Sabemos que en 2049 cumple 100 años la República Popular de China, quiere tener controlado Taiwán para esa época. Sabemos que Kim Jong-un habla continuamente con retórica belicista. ¿Crees que puede haber cerca un conflicto? Tenemos 30 segundos. Sí, Dios quiera de lo que voy a decir ahora en mi pronóstico no se cumpla, pero es posible que en el plazo de estos próximos 2 años haya un potencial conflicto en la zona, y es más, diría que quizás sea la zona del mundo donde primero podría estallar en estos momentos un conflicto. Es decir, antes que acelerarse la guerra ruso-ucraniana o acelerarse un superconflicto en el Sahel, etcétera, yo creo que el lugar más peligroso en el mundo ahora, no para estar, ojo, en donde podría iniciarse un nuevo conflicto y más brutal, podría ser esta zona del este de Asia. Con esa reflexión, hacia la zona del mar. Nos vamos a quedar. Jesús Gil Fuensanta, profesor del Máster de Seguridad Internacional de UNIR. Ha sido un verdadero placer aprender contigo. Muchas gracias. Un abrazo. Hasta la próxima. Adiós. Hasta la próxima. Un abrazo. No hay tiempo para más. Hasta aquí ha llegado Pulso Geopolítico. Pasen buena tarde, sean felices y mañana más.
¿Sabías que las empresas con mayor diversidad suelen tener mejores resultados financieros? La estrategia Global Diversity Engagement de Nordea invierte en compañías líderes en diversidad y colabora con las que van por el mismo camino, porque la diversidad importa también en lo financiero. Descubre más en nordea.es. En Gran Hotel Inglés contamos con una de las bibliotecas más antiguas de Madrid. Un acogedor rincón con tesoros como los 415 volúmenes de la colección completa de Gredos, 2 atillos de papel de antiguos libros de comercio con China e infinidad de documentos y antigüedades del hotel. GranHotelInglés.com, tu hotel de lujo en Madrid. Si te gusta el séptimo arte, Vivir de Cine es tu programa. Dirigido y producido desde Hollywood por José Ignacio Cuenca y presentado por María Ayer. Toda la actualidad del cine, estrenos, festivales y críticas, sin olvidar los clásicos. Los viernes a las 12 de la noche, Vivir de Cine, en Radio Intereconomía. Radio Intereconomía es la radio económica de referencia.